Estamos ahora con Pablo Olmos. El Eugenio, Pablo Olmos, abogado. El Eugenio no es otro que José Eugenio Díaz. Fue jefe comunal del Brete en 3 ocasiones y fue legislador por la Unión Cívica Radical. Un hombre de poder en esa zona, en ese pueblerío, digamos, del norte cordobés. El Brete es un pueblo al que esa palabra le queda grande y que no es otra cosa que un caserío del color de la tierra, donde hoy calculo que deben vivir 2.500 personas, a 140 kilómetros de Córdoba capital y a 10 kilómetros de Cruz del Eje. Es un asentamiento en el que poco crece, salvo el olvido, y donde aquello de infierno grande se cumple al pie de la letra. Un lugar donde la figura del Eugenio, que era el jefe comunal por 3 ocasiones, se parecía mucho a la de un señor feudal. Mire, abro comillas, mire, desde hace mucho que Eugenio Díaz pide sexo a cambio de planes trabajar. Pide sexo a cambio de remedio para los hijos de las mujeres. Todos acá lo saben, pero nadie se animaba a denunciarlo. Todos le tenían miedo. Sí. ¿Cómo fue esa historia? Así lo describía el diario Clarín, una nota con enviados especiales en el 2004, a raíz de la causa penal que se inicia por la denuncia de 6 mujeres del Brete que habían dado cuenta a la justicia penal de Cruz del Eje acerca de estos pedidos sexuales, tocamientos calificados como abuso sexual simple, y estaban bajo la amenaza de que si no accedían, perdían los planes de empleo. Nos tenemos que ubicar en esa época, 2004, estábamos saliendo de una profunda crisis y era indispensable ese ingreso para las familias del Brete. Ese relato que hacías, donde marcabas 3 periodos como presidente comunal, luego como legislador departamental. Por la Unión Cívica Radical. Por la Unión Cívica Radical continuó con el mandato de uno de sus hijos, ¿sí? Y mientras tanto se van turnando y ejercen, digamos, también otro de sus hijos la presidencia de la principal cooperativa de servicios que hay en la zona, la cooperativa eléctrica, ¿sí? Y luego, finalizado el periodo de ese hijo, entra el otro hijo y el que estaba como intendente pasa a presidir la cooperativa. Igualmente, en el ámbito policial también está lleno de familiares y dependientes de José Eugenio Díaz. Mostrame una vista aérea del Brete, por favor. El Brete data de 1872 y fue en sus comienzos una población ganadera en la que los propietarios rurales construyeron sus corrales y numerosos bretes a lo largo de la ruta para la carga del ganado vacuno. Precisamente su nombre designa a la pasarela que permitía alinear el ganado y hacerlo subir de a uno al camión. En la actualidad la actividad económica principal es la olivicultura, existiendo alrededor de 1.500 hectáreas de olivos en la producción. ¿Qué pasó con este señor José Eugenio Díaz, Pablo? Bien. Fue juzgado, fue denunciado, fue juzgado, fue condenado, fue liberado, fue premiado, fue ascendido. ¿Qué pasó? Fue finalmente condenado luego de que ¿Cuándo? De que él confesara hace escasas horas, ¿sí? El jueves próximo pasado fue condenado. No, pero... luego de 22 años de proceso, ¿sí? La historia que comenzó en el 2004 siguió con el apartamiento de algunos fiscales. La causa
termina recalando en la Fiscalía de Deán Funes, ¿sí? Y allí funcionarios judiciales se encargaron de cajonear el expediente. Un expediente en el ámbito penal. Esto me estás hablando de hace 22 años que fue cajoneado. Exactamente. En el 2004 se hace la denuncia, ya hacia finales del 2004 estaba la imputación en contra de José Eugenio Díaz, pasa a la Fiscalía de Deán Funes. Tenía 4 hechos de abuso sexual y 4 hechos de coacción y 6 víctimas. Exactamente. Hay algunas víctimas que fueron objeto de coacción y al mismo tiempo del abuso sexual, ¿sí? Es decir, las abusaba sexualmente y si no accedían o continuaban con sus pretensiones, las desvinculaba de esos planes digamos que estaban recibiendo el gobierno nacional. Al momento de los hechos, para situarnos históricamente, o sea, hace 22 años, ¿fue juzgado? No. Fue escasamente imputado, no indagado. Fue indagado hace 2 o 3 años recién. Y acá una aclaración muy importante. La causa no prescribió porque nuestra legislación establece que no se computan los años en los que la persona ha cumplido funciones públicas. En este caso, él cuando termina su mandato como legislador comenzaba a correr nuevamente el plazo de prescripción, ¿sí? Bueno, logramos, después de muchos esfuerzos, que sacaran a una causa penal con un imputado por un delito tan grave como el abuso sexual, cumplido dentro de la función pública, lo habían mandado a un archivo. O sea, en esas condiciones, un expediente tiene 2 vías posibles solamente. O el sobreseimiento del imputado o un requerimiento de elevación a juicio, jamás un archivo. Bueno, luego de mucho renegar, logramos sacar a flote la causa. A todo esto, existe una causa penal que se tramita en Cosquín, en la Fiscalía de Cosquín, fiscalía que fue designada por la Fiscalía General para que investigue por qué estaba cajoneado ese expediente. Y debo decir que cuando esto sucedió, quien era el secretario de esa fiscalía era el doctor Raimundo Barrera, que termina siendo luego fiscal de instrucción de la ciudad de Cruz del Eje y ha sido concurrente al bar de la esquina del tribunal, propiedad de José Eugenio Díaz. Sí, entonces nosotros teníamos que ver... ¿Quién era ese meritorio señor? ¿Cómo se llamaba? Raimundo Barrera, fiscal... Raimundo Barrera. Raimundo Barrera. Sí. A ver si lo repetimos. Raimundo Barrera. Raimundo Barrera. Es muy importante. ¿Lo conocen en la zona? Sí. Sí. Raimundo Barrera. Con esta mano. Raimundo Barrera. Sí. Casualmente, la hijastra y quien convive, digamos, con este fiscal, días antes acompañó a José Eugenio Díaz a la excelentísima Cámara a notificarse de uno de los decretos. ¿Sí? A ese punto de impunidad. Y ya vamos a seguir avanzando. La cuestión estuvo dada en que luego de lograr que esta causa tuviera impulso, se ordenan medidas como por ejemplo realizar la pericia psicológica en la persona de José Eugenio Díaz. Allí demoraron 1 año entre la convocatoria, la designación de peritos de parte, y cuando llegó el momento de hacer la pericia psicológica, él hizo uso de su derecho a no colaborar con los profesionales. Estaba en su derecho, pero 1 año se tardaron, ¿sí?, en hacer esa pericia. Luego entendieron de que a una de las víctimas había que someterla a una pericia. El resto ya estaba con las pericias hechas. Allí se comieron otro año, ¿sí? Todo esto frente a los reiterados pedidos que se hacían para que efectivamente se fijara una fecha y se llevara a cabo este acto. Luego, ante esa situación, solicito que se desglose la causa, ¿sí?, para que mi representada pudiera avanzar. Efectivamente, se avanzó en la causa y se eleva a juicio la misma. Las otras
querellantes habían quedado allí en stand-by y no elevaban la causa a juicio, pese a que tenían las mismas características que la que ya habían elevado a juicio. Permitime, para poner en contexto de qué personaje estamos hablando. Es que hasta nosotras, entre comillas, testimonio de las víctimas, que somos pobres nos cansamos. Es un hombre autoritario que se cree con derecho a todo, y como todos dependemos de él, la gente se calla. A todas nosotras nos cansó pidiéndonos sexo o nos tocó. Todas asienten estas mismas historias, se repiten hasta las náuseas, los detalles de los manoseos y las directas y groseras proposiciones sexuales que este personaje Díaz les habría hecho. A mí me dijo que si quería plata me tenía que encamar con él. Cuando yo estaba embarazada de 7 meses de mi última bebé, me perseguía. Decía que le gustaban las embarazadas porque tenemos todo grande y durito. Cuando estás embarazadas es peor. Siempre me decía que le gustaba mi cola. En mayo del 2002, un día me llamó, cerró la puerta y me agarró de atrás. Me apretó fuerte. Yo me lo saqué como pude y me senté. La chica acurruca su cuerpo en la silla como, dice aquella vez, como un bicho bolita. Así me puse. La falta de reacción, el miedo a ejercer la propia defensa es otro dato común y al fin y al cabo, él, Díaz, es la encarnación de la autoridad del hombre poderoso. Así es, en un lugar donde, a pesar de todos los años que han pasado, no tienen una señal de teléfonos celulares en las que se pueda llamar urgente a la policía, y si se llama a la policía terminan apareciendo los policías familiares de Díaz, y si necesitas agua tenés que recurrir a lo que ahora es el municipio, y te la dan, si quieren, todas las víctimas, ¿sí? 5 de las 6 víctimas tuvieron que irse de El Brete a vivir a otro lugar, porque no soportaban, no toleraban la persecución de la que eran víctimas, ¿sí? Esto que les estoy contando lo relataron las propias víctimas adelante de la señora fiscal de Cámara y adelante de el juez que tuvo, digamos, la desgracia de presidir esta audiencia que tuvimos el jueves pasado. Además habría que agregar, Pablo, la revictimización de estas mujeres, porque los hechos acaecieron hace 22 años. Hoy ya la vida de esas mujeres es diferente, tienen otro entorno familiar, tienen hijos, tienen, en fin, esa revictimización es doblemente... Sí, acá sucedió un hecho que al Poder Judicial lo pone en una situación muy complicada, especialmente al Ministerio Público Fiscal, especialmente a la Fiscalía General. ¿Por qué? Porque se llegó a lo que se denomina un juicio abreviado, en el cual las partes que terminan pactando una pena son la Fiscalía, en este caso en cabeza de la doctora Fabiana Pochettino como fiscal de Cámara, pero la misma fiscal que estaba en Deán Funes. Esa fiscal, ese despacho es el despacho de Deán Funes, ¿sí? Cuando era fiscal de Deán Funes y cuando ella tenía a cargo la causa. Por eso, mi enojo y mi bronca, porque los últimos días, cuando ya tenían el acuerdo hecho con Díaz, pedía hablar con las víctimas para saber cómo se sentían, cómo estaban, después de 22 años, después de haber tenido usted la causa. Señora fiscal, recién cuando tenía un acuerdo espurio cerrado, llamaba a las víctimas. Finalmente, el día de la audiencia, habló con las víctimas y trató de manipularlas. Y ya voy a avanzar sobre eso. La fiscal Pochettino. La fiscal Pochettino. Mostrarla, por favor.
Esta fiscal llegó a un acuerdo con una persona que en el marco de su función pública, sentado en el despacho comunal, accedía sexualmente a personas que dependían de él, a personas vulnerables, bajo la coacción de que si no accedían, le sacaban los planes, y efectivamente se los sacaba. Eso tiene una escala penal que va desde los 2 años, ¿sí?, a los 32 años, ¿sí? Es decir, que es amplio el margen de mensuración para aplicarle una pena. Un mínimo de 2 y un máximo de 32. Situación que también evitaba decirle la señora fiscal a las víctimas. Bueno, en ese rango, la fiscal eligió que era justo una condena de 3 años de ejecución condicional, es decir, no va preso, ¿sí? Esto, cualquier abogado de la provincia, del país, va a decir que es una pena irrisoria, que esto no existe, que verdaderamente es un bochorno, que la Fiscalía General no puede sostener esto. ¿Por qué? Porque es esta misma fiscal la que todas las semanas celebra acuerdos y hace propuestas de pena que están, pero infinitamente por encima de esto que es verdaderamente bochornoso, ¿sí? Ahora, al momento de analizar qué pena le vamos a ofrecer, hay mensuraciones que hay que hacer. Tenemos que ver si esas víctimas son vulnerables, tenemos que ver si existe o no existe una asimetría de poder. Y acá la asimetría es absoluta. Mira, los hermanos del Eugenio, el Eugenio, tienen tomado al pueblo. Adrián está a cargo del agua. Elizabeth atiende el dispensario sin ser enfermera. Feliciano es el capataz de la gente que trabaja en el plan. Y Carlos, ahora que lo soltaron por un homicidio, también trabaja en la comuna. Bueno, eso se ha sostenido, pero se ha agudizado. Hoy te digo, la hija, Valeria, es la secretaria de gobierno, el hijo es el intendente. Bueno, y te podés imaginar que toda la familia sigue ahí. Ya vamos a ir repasando esas fotos, porque cada foto, ¿sí?, de estas que están difundiendo, tiene algo que muestra una huella de poder muy importante que le ha permitido objetivamente lograr la impunidad. ¿Vemos el videíto con las fotos, Federico? Bueno, ese es un hijo, es el primer... volvé y anda deteniendo, por favor. Volvé al anterior. Mira, ese es el anterior jefe comunal, el que le siguió en el cargo. Es un hijo natural de él, no reconocido, ¿sí? Pero es público y notorio y aceptado por todos que es su hijo, ¿sí? Bueno, acá mucha ascendencia con políticos, Negri, y ya vamos a verlos. Mario Negri. Mario Negri, sí. Mario Negri, acompañando y protegiendo. Mario Negri, me suena. Sí. Bueno, esta foto es muy importante. Quien está de campera negra, ¿sí?, allí a uno de los costados, es la expareja de la fiscal Pochettino. Es el doctor Fernando Bazán, asesor del municipio durante mucho tiempo, de la comuna. Actualmente también asesora a la cooperativa que está a cargo de los días, ¿sí? Allí compartiendo. Esta persona ha convivido hasta hace poco tiempo con la propia fiscal Fabiana Pochettino. Bueno, ascendencia también con políticos, Frigerio, en fin, toda la plana mayor, ¿sí? Esto es importante. ¿Y por qué lo mostramos? Porque objetivamente tener cajoneada una causa de tantos años muestra que tenés poder para impedir que la justicia avance, ¿sí? Y cuando se analizan las razones de peligro procesal,
se establece si esa persona tiene contactos, si tiene vínculos, si puede irse al exterior, si tiene lugares o capacidad económica para irse. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces yo he pedido la prisión preventiva. Porque si él se quería fugar, se podía fugar tranquilamente. Vemos otra de las fotografías, si hay. Bueno, hay esa fotografía ¿El de la muy... cruz? ¿El que tiene la cruz? ¿Quién es Olivera, el obispo castrense. ¿Sí? Y allí está con el actual legislador departamental. ¿Sí? Brunner. No recuerdo ahora el apellido, pero es el actual legislador Sí. departamental. ¿Sí? Así que ahí está con el de la cruz, el arzobispo castrense. Exactamente. ¿Sí? O sea, esto también muestra, digamos, y todo el mundo lo sabe, una ascendencia en la iglesia. Él es el que lleva el estandarte de los católicos en cada procesión. O sea, no es uno más dentro de la iglesia. Nepotismo, abuso sexual y de autoridad, amenazas y hasta un asesinato. Demasiado para un caserío, un pueblo de apenas 2000 y pico de habitantes. Bueno, allí están los dos hijos que han sido presidentes comunales en una de las tantas fiestas. Una de las cuestiones que yo les mostraba es que esta persona tiene tanto poder que seguía subiéndose a los escenarios y mostrándose públicamente en actos públicos incluso sin ostentar ningún cargo electivo ni de otro tipo, ¿sí? A ver, no sé si tenemos alguna otra foto. Bueno, ahí con autoridades de la Universidad Nacional. Siempre, digamos... el ex rector de la Universidad Nacional. Sí, siempre dentro del ámbito... Bueno, esa foto también es muy importante. Ustedes ven ahí un ámbito familiar, un ámbito donde están comiendo un asado. Bueno, eso es en una carrera de caballos, ¿sí? Bueno, ahí el que se lo ve de remera rayada horizontal, bueno, ese es el jefe de los jueces de paz. Alguien que depende directamente del Tribunal Superior de Justicia, se maneja dentro del Tribunal Superior de Justicia y es quien es el lazo político entre el Poder Judicial y el Poder Político en el norte de Córdoba. Y las carreras cuadreras, ¿sí? Es el lugar donde se reúnen todos los presidentes comunales y los intendentes a disfrutar, digamos, del deporte hípico, ¿sí? A comprar y a vender a los distintos stud o en fin. Algunos incluso compran sus caballos a algunos lugares en Villa Dolores, ¿sí? Algunos dicen que compran en el stud de una familia muy conocida, la familia Andreu de Villa Dolores. Familiares del doctor Andreu, que fue el vocal que tuvo adelante el juicio. El mundo es muy chico. El mundo es muy chico, todos los contactos y toda la corrupción del norte de Córdoba se tiene que conocer en toda la provincia. Porque si esto hubiera pasado acá en Córdoba capital, estaría explotando por todos lados. Pero esto no sucede así. Pero es la misma justicia, el mismo poder judicial en toda la provincia. Pero en el interior la justicia es de segunda, de tercera o de cuarta. Y en Córdoba capital de quinta. Mirá, las cosas que se ven... Si vos me decís que en el interior es de cuarta, yo me atrevería a subir un poco más el escalafón y decir que en Córdoba capital es de quinta. ¿Hace mucho que no litigás en Córdoba, Pablo? Te voy a traer el jueves la ratificación de lo que estás diciendo. Un caso estremecedor de acá, de Córdoba capital, ¿sí? De una mujer que por ayudar a los mendigos, ayudar a las personas que tienen adicciones, está presa con domiciliaria a muy pocas cuadras de acá. Y yo te voy a presentar otro caso. Un caso en un juzgado donde se robaron las partes fundamentales de un expediente. La parte supuestamente perjudicada por ese robo pidió que se diera participación o de mínima una denuncia penal
o una investigación del robo. Nada se investigó. Ese juicio se dio vuelta de la noche a la mañana y el personaje del juicio, del cual se habían robado parte del expediente, la parte fundamental del expediente, era un ex camarista que se acababa de jubilar en esos mismos tribunales. Un ex camarista que se acababa de jubilar, que estaba involucrado en una causa, se robaron el expediente. ¿Está? Un ex camarista era el protagonista de esa historia. ¿Y saben qué género de la justicia? Porque vos dirás penal, no, laboral. Un ex camarista laboral hizo desaparecer un expediente. Un ex camarista laboral jubilado hizo desaparecer un expediente. Esto habla de lo imbrincado que está todo el sistema y corrupto que está todo el sistema judicial en todas las áreas de la justicia cordobesa, absolutamente en todas las áreas de la justicia cordobesa. Mira, yo el jueves viví una situación donde la revictimización estaba a flor de piel, donde el Ministerio Público Fiscal se había convertido en el enemigo de las víctimas. Y hubo un punto que fue el que más asco me provocó de esta situación, que se ofrecía como reparación de las víctimas la suma de 3.500.000 pesos en 4 cuotas, ¿sí? Y le decían a las víctimas que, bueno, podían aceptar o rechazar este ofrecimiento de reparación. Y había una de las víctimas que había iniciado también la acción civil, ¿sí? Las víctimas en un momento la miraron a la señora fiscal y le expresaron que ellas sabían lo que era la plata. Porque pareciera ser que la señora fiscal piensa que la gente que vive en lugares humildes o la gente humilde no sabe de plata. 3.500.000 en cuotas por 22 años de sufrimiento. ¿Saben lo que le dijo una de las chicas a la fiscal? Eso es lo que sale una rueda de la camioneta que tiene afuera el imputado. A ese grado de humillación han sometido a las víctimas. Ofrecerle 3.500.000 en 4 cuotas. Todos saben de la fortuna que ha amasado esa gente. Esa gente va y le llena el tanque a la camioneta. Y yo no sé cuándo ha sido la última vez que la han pagado con plata propia. Porque cuando no la cargan a cuenta de la municipalidad, la cargan a cuenta de la cooperativa. Y eso lo he visto yo. Entonces, a ver, ¿o cuánto gana el vocal que resolvió esto? Mira, a nosotros nos habían convocado a los solos fines de hacer un ofrecimiento a las víctimas. No estaba la fecha de la audiencia. El juicio era con jurado colegiado, ¿sí? Con los jueces, con los 3 jueces, ¿sí? Ese día nos citaron para un ofrecimiento y de 3 jueces decidieron, ¿sí?, de que tenía que ser uno y ese mismo día hicieron el juicio. Tampoco era el día del juicio, ¿sí? Entonces, imagínense, las víctimas no querían saber más nada, se querían ir. Se querían ir. Todos queríamos que terminara esto porque realmente la humillación era demasiado grande, ¿sí? Ya parece ser que nadie sabe de plata. ¿O cuántos millones cobra un vocal de una cámara criminal? ¿Cuánto? ¿O cuánto cobra la propia fiscal de cámara? Entonces, frente a esta situación, yo creo que acá hay por lo menos 3 instituciones que tienen que dar o tienen que fijar una posición. La Fiscalía General debe decir, ¿estamos de acuerdo? ¿Avalamos, no avalamos el proceder de esta fiscal? No se
ajusta a los parámetros con los cuales nos venimos manejando, porque estamos violando convenciones internacionales, Belén do Pará, estamos violentando leyes nacionales, fallos de la Corte Suprema, que entiende incluso que las sentencias irrisorias también constituyen una forma de revictimización. Entonces, los primeros que tienen que empezar a responder acá son los de la Fiscalía General. Los segundos que tienen que responder son los de la Iglesia. A ver si la próxima procesión va a estar encabezada por José Eugenio Díaz, porque sería complejo explicarle a la sociedad que la Iglesia Católica avala el accionar de una persona que ha confesado haber abusado y haber coaccionado a tantas mujeres. Y también las autoridades de la Unión Cívica Radical deberían pronunciarse, deberían expresar a ver qué opinan en relación a esta persona que es uno de los máximos dirigentes del radicalismo en el norte de la provincia de Córdoba. Porque están los radicales que les encanta sacar comunicados, que les encanta pronunciarse, que les encanta sacar gacetillas de prensa. Pues bien, saquen una gacetilla. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con que la justicia haya terminado de esta manera un proceso lamentable de 22 años?